Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esta es la última lección de un trimestre que nos puso frente a frente con la misión. Es posible que muchos tengan como sus temas favoritos otros ofrecidos en el amplio espectro teológico de la Biblia, pero el estudio de las Escrituras tiene mucha más trascendencia que la sola comprensión intelectual. Por eso, una temática que nos inste a la realización de la misión tiene la mayor importancia, y más cuando enfrentamos tiempos en los que el fin de las cosas se percibe en el aire. La lección de esta semana, la lección final de hacer amigos para Dios, es un llamado en el sentido total de la palabra. ¿Estás listo para considerar dar tu propio paso de fe e involucrarte de lleno en el servicio a aquel que se comprometió por completo para lograr nuestra salvación? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Quiero invitarte no solo a leer la reseña, el comentario y la parte de aplicación a la vida que traen las páginas 146 a las 149 del Sábado Enseñaré. Te invito a que, si te es posible, puedas conseguir el capítulo 13 del libro Comentario de la Lección, especialmente las páginas 134 a 138, donde podrás leer testimonios fabulosos de misioneros cristianos y de los pioneros de nuestra iglesia. Sin duda, esto te pondrá en un marco increíble para compartir la lección de esta semana con tu clase. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Te recomiendo llamar la atención de tus alumnos para que contemplen la importancia de lo que esta lección implica para sus vidas. Haz tu mejor intento preguntando a la clase algo como esto: para que seas salvo, muchos, empezando con Cristo, se han sacrificado de manera extrema. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para que otros conozcan lo que tú ahora sabes? Y sin esperar respuestas, pasa a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Te recomiendo que cada punto que resaltes de la lección de esta semana conduzca a la decisión de tu clase a dar ese paso de fe para convertirse en testigos activos del Señor. Entiendo que en muchas de nuestras iglesias hispanas acostumbran a tener un repaso de todas las 3 lecciones el último sábado del trimestre. Sin embargo, para esta lección recomendaría que no se hiciera, ya que fue diseñada para que la hermandad mundial tome la decisión de involucrarse más seriamente en la misión. Si repasamos todo el folleto, el magnífico objetivo de esta lección no se llevará a cabo. Por lo tanto, te animo a que te sumes a este proyecto mundial de tocar los corazones de la feligresía para servir en la testificación. Así que estas serían las partes que yo resaltaría en el escaneo de la lección de esta semana. Primero, el gran paso celestial. El cielo dio un enorme paso para que la raza humana fuera redimida, ya que se pagó un precio inestimable. Así que el Señor dejó la compañía de los seres celestiales y vino a ser el vicario de la humanidad. Por favor, invita a tu clase a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 y reflexionen sobre el significado de este impresionante texto. La Biblia dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Ahora plantea algunas preguntas que nos permitan desglosar mejor el texto. En primer lugar, ¿sugiere Filipenses que el Señor Jesús existía antes de su nacimiento en la tierra? La respuesta obvia es sí. Ahora pregunta, ¿dónde estaba? Algunos dirán en el cielo o en la inmediata presencia de Dios. Ahora continúa. Si no era un ser humano, ¿qué indica la Biblia que el Señor era en ese entonces? Como estas preguntas son simples, algún miembro de tu clase seguro va a decir que era Dios o que era igual a Dios. Pues bien, para salvar a la humanidad, la siguiente pregunta es, ¿qué indica el texto que Él hizo? La respuesta tiene que ver con la declaración, se despojó a sí mismo. Recuérdale a tu clase que el sentido original es se vació. Ahora, diles que el escritor está contrastando por paralelismo antitético dos expresiones, forma de Dios y forma de siervo, para decir que siendo divino se hizo humano. Sin embargo, en condición humana se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra aquí para obediente es hupekos, que significa sumiso. Y es que esa sumisión lo llevó a morir por nosotros, aunque eso significara experimentar la muerte más horrenda que existía en el Imperio Romano del primer siglo. Con eso en mente, pide a tu clase que usando el pensamiento creativo, imaginen qué cosas pudo haber dejado nuestro Señor al vaciarse de su igualdad a Dios y deja que algunas participaciones ilustren el punto. A lo mejor algunos dirán que dejó la compañía del Padre, otros que abandonó la continua adoración de los ángeles, o la belleza del cielo, la comodidad o la majestad de las cortes celestiales. Sin duda alguna, todas las respuestas dirán que no dejó nada malo, sino cosas buenas, y todo con el fin de salvarnos. Por otro lado, añade que no solo el Salvador tuvo que privarse, sino que el cielo entero, en cierta medida, también se privó de Él, de su presencia, de su compañía, principalmente en el seno de la deidad. Teniendo esto en mente, resume que el Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, y que siendo hombre, se sometió a la muerte para salvarnos. A la vista de este gran sacrificio, invita a tu clase a tener el mismo sentir que nuestro Señor Jesús tuvo y dar entonces ese paso de fe que se requiere para realizar la misión que nos corresponde, aunque eso signifique algún sacrificio de nuestra parte, a salir de nuestra zona de confort y dejar de dedicar tiempo a cosas que incluso podrían ser buenas, pero que serían reemplazadas por algo mejor, la testificación. Ahora pasemos al segundo punto, el paso de fe terrenal. Analicemos el llamado al servicio que hizo el Señor a algunas personas en la Biblia. Comencemos por los integrantes de la compañía pesquera formada por Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Por favor, lee con tu clase la historia que de ellos se presenta en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 10. Como verás, el relato es muy interesante e intenso. Trata de cómo individuos que ya conocían al Señor y que habían creído en Él, ahora reciben el llamado a un compromiso mayor. Cuando uno lee Juan capítulo 1, versículos 35 al 42, observa que Andrés y Juan habían escuchado del Bautista que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y habían tenido un encuentro personal con Él. Además, Andrés había llevado a Pedro a conocer al Señor y él le había cambiado su nombre. Sin embargo, el relato posterior de la pesca milagrosa al que estamos haciendo referencia no tiene por objetivo principal mostrar el fenómeno con los peces, sino el prodigio del llamado a un compromiso mayor. Es sorprendente que la majestad del cielo llamara como sus discípulos a 4 rudos pescadores. Pero hay algo tan milagroso como eso, la respuesta de ellos. Lucas capítulo 5, versículo 10 la pone de manifiesto. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. En aquella circunstancia, les significó dejar su estilo de vida, su forma de sustento y en cierta medida su familia.
Nuestro caso puede no ser idéntico, pero tiene ciertas similitudes. Ahora mismo, el Señor no nos está pidiendo que dejemos el trabajo o la familia, pero sí nuestros prejuicios y miedos para ser también pescadores de hombres, testigos suyos y comunicadores del Evangelio. Otro hecho sorprendente está también en Lucas capítulo 5, pero en los versículos 27 y 28. En este caso, no se trata de creyentes previos, sino de un odiado cobrador de impuestos, de quien la Biblia refiere lo siguiente. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví Mateo no solo llegó a ser un seguidor, sino un apóstol y un escritor de uno de los 4 evangelios. Primero fue llamado a seguir al Señor y luego se le confirieron mayores responsabilidades. Es sorprendente que el Salvador llamara a alguien como él y luego lo pusiera en un cargo de tan alta confianza. Pero también es sorprendente que él, Mateo, lo dejara todo por servir a Cristo. Algunos de nosotros sabemos que no estamos haciendo lo mejor en nuestra vida. Sin embargo, Dios nos llama a servirlo y nos da la oportunidad de abandonar aquello que en el fondo no nos satisface para hacer algo que nos llenará el alma. La oportunidad de dejar cualquier cosa que nos inhabilite para convertirnos en testigos suyos y comunicadores del Evangelio se sigue extendiendo para nosotros hoy. Pero analicemos un último caso, el del apóstol Pablo. Todos conocemos su historia. Él no solo hacía cosas incorrectas, era un opositor consumado de Jesucristo, hasta el punto de que en el camino a Damasco sucede lo que Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6 nos relata. Me llama la atención de que el Salvador le dice de manera categórica en el verso 8, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La descripción bíblica nos dice que su respuesta, la de Pablo, provino de un corazón equivocado pero sincero. Señor, dijo él, ¿qué quieres que yo haga? Y la historia verifica que el resto de su vida estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Cristo, a tal punto que enfrentó la prisión y la muerte por él y por la misión que le encomendó. Es posible que alguno sea no un creyente sin compromiso o un individuo viviendo una vida no tan correcta, sino quizás un acérrimo opositor al Evangelio eterno. Pues para esa persona también está disponible un encuentro con el Señor, después del cual le sigue un llamado a ser testigo suyo. Como puedes ver, tú y yo estamos en alguna de estas categorías y en cada caso se nos invita a dar un paso de fe a la participación comprometida en la obra del Señor, ser testigos suyos y cumplir la misión evangelizadora. Pero el tercer punto lo he titulado Tu paso de fe. Aún hay un aspecto más que resaltar de esta bellísima lección y está anclado en la experiencia de la negación que llevó a cabo Pedro en 3 ocasiones de que conocía a Cristo. Después de su muerte y resurrección, el Señor Jesús tuvo un encuentro con este apóstol y está descrito en el Evangelio de Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. En 3 ocasiones el Señor le pregunta a Pedro si lo amaba y en las 3 le dice tras la respuesta del apóstol que apaciente su rebaño. Con esto lo estaba restituyendo a la labor para la cual lo había llamado, aunque él ya se había descalificado. Sin embargo, el Señor le muestra con claridad una cosa más, lo que en este mundo le esperaba. Juan capítulo 21, versículos 18 y 19 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor lo restituyó, pero le aclaró el alto costo que en términos humanos y terrenales involucraba. Por supuesto,
Entregar su vida por Cristo, lejos de ser un sacrificio para Pedro, en realidad sería un alto honor. Y las promesas eternas superaban todas las pérdidas temporales. De la misma manera, pueda que alguno de nosotros sea alguien que una vez estuvo militando en las filas del Salvador, pero que luego se apartó y a lo mejor en los peores términos. Como en el caso que nos ha presentado la palabra de Dios con el apóstol Pedro. Pues esa historia está ahí para hablarle a esos hombres y mujeres con el fin de que sepan que Dios los quiere restituir a la misión y no nos engaña en cuanto al costo de aceptar. Pero comparado con lo que el cielo hizo en la persona de nuestro Señor, cualquier pequeño sacrificio de nuestra parte sería más bien un gran honor, con tal de hacer progresar la causa tras aceptar ese precioso llamado expresado en esa sola palabra proveniente de los labios del Señor. Sígueme. Lo que nos resta a nosotros es dar un paso de fe. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Las preguntas de aplicación son las siguientes. Número 1. Si un hermano de muchos años en la iglesia, pero de poco compromiso visible, llega a confesarte que desea servir mejor al Señor, ¿qué le responderías? En segunda instancia, imagina que la persona que siempre te acompaña a dar estudios bíblicos, un día te dice muy preocupada que siente que está sacrificando mucho de su tiempo en la evangelización. ¿Cómo le ayudarías a esa persona a tener la perspectiva correcta de lo que significa un verdadero sacrificio? Y el último caso es el de un hermano que abandonó la iglesia en condiciones muy tristes, pero que ahora decide acercarse a ti diciéndote que siente que el Señor lo está llamando, no solamente a pertenecer al pueblo remanente, sino también a predicar el evangelio. Pero además de eso dice que se siente indigno por lo que hizo. ¿Cómo usarías la historia de la restitución de Pedro para animarlo? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Deja la siguiente tarea a la clase. Diles que esta semana dediquen unas madrugadas a la oración, pidiéndole al Señor que les ayude a decidirse por ser testigos comprometidos del Evangelio. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Si Cristo estuvo dispuesto a darlo todo por nuestra salvación, deberíamos estar gustosamente dispuestos a dedicarnos fielmente a su misión y a dar un paso de fe para comprometernos más con el progreso de su obra. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Nuestro eslogan sigue siendo: crece, compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos el próximo trimestre.